la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, basado en ese versículo que vemos todos ahí, Hechos 20:24, el testimonio de un verdadero llamamiento. Cuando nosotros pensamos en el llamamiento, a veces nosotros pensamos solo como en el llamamiento de la estatura de hombres como Pablo, como Pedro, como Lucas, como Timoteo. Pero realmente todo lo que hemos abrazado la fe, todo lo que hemos de alguna manera, o los que estamos en esa búsqueda de Dios, hemos sido llamados por Dios para algo específico dentro de lo que tiene que ver con su obra. Uno a veces toma también el ejemplo de Cristo, cómo Cristo fue llamado para venir al mundo a morir por hombres y mujeres pecadores, a restablecer lo que se había perdido, esa relación entre Dios y los hombres, que se había perdido por la consecuencia del pecado. En esta mañana, hablando de esa expresión, el testimonio, quiero, hermanos, que sepamos que la palabra testimonio está muy ligada a lo que es un testigo. Una persona ve algo que pasa y está en la capacidad de dar un testimonio de eso que pasó. Y en esta mañana nosotros, a través de la Biblia, vamos a ver el testimonio de un verdadero llamamiento basado en la vida del apóstol Pablo, que puede ser un ejemplo para nosotros de manera particular y también para la vida de la iglesia. ¿Quién da testimonio de usted? ¿Quién da testimonio de mí? ¿Quién da testimonio de la iglesia? Como dijo el Señor Jesús en una ocasión, ¿quién dice la gente que soy yo? No lo que yo digo de mi persona, sino lo que dice la gente de quién yo soy. Una vez preguntó el Señor a los discípulos. Pero el apóstol Pablo fue un hombre que él de manera particular dio testimonio de su vida y no pudo ser confrontado de manera contraria porque fue un hombre que sirvió a Dios y estuvo verdaderamente consciente de su llamado. Quiero que sepan, hermanos, que el verdadero llamado, el testimonio de un verdadero llamado de un hombre o una mujer de Dios está dado por lo siguiente. Cuando yo puedo testificar que alguien es, digamos, motivador, es una persona pacificadora, es una persona que busca la unidad, es una persona que se hace rodear de personas aptas para, entonces yo puedo dar ese testimonio. Veamos lo que dice la Biblia. Vamos a Filipenses, vamos a estar yendo hoy en la carta a los Filipenses y veamos en el capítulo 1 estas palabras del apóstol. En el capítulo 1, los versículos del 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos de ese capítulo 1. Dice Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y ancianos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vuestras vidas o por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una persona que tiene un verdadero testimonio es aquella que puede estimular a otros. Decía en un principio que también se hace acompañar de otro. Pablo estaba aquí junto a Timoteo, él describe su carta, escribiendo a esta iglesia. Y conocemos por el testimonio de Timoteo que era un joven formado
a los pies de su abuela y de su madre, pero también acogido, acogido por Pablo como un padre espiritual en la fe. Así que, hermanos, nosotros pudiéramos decir que un verdadero testimonio de alguien es de aquel que se hace acompañar de personas idóneas para la obra de Jesucristo. También es una persona que estimula a los demás. Por ejemplo, estas palabras del apóstol cuando dice: siempre en todas mis oraciones, versículo 4, rogando con gozo por todos vosotros, intercediendo por la iglesia. ¿Para qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido o persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido, este hombre estaba convencido de que Jesucristo, de que Dios
estas dos mujeres, compañeras de Pablo en el ministerio. Dice el capítulo 4, versículo 1 de Filipenses: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ciertamente, hermanos, vemos por la palabra de Dios que las situaciones entre hermanos se dieron desde el principio de la iglesia. Pero el testimonio de este hombre nos dice, el llamamiento de este hombre nos dice que fue un hombre que apostó a la paz. Fue un hombre que apostó a la mediación entre los creyentes. Fue un hombre que apostó a la unidad de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que combatieron juntamente con él en el Evangelio, con Clemente y con los demás colaboradores que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Una de las características, hermanos, que yo pudiera resaltar en esta mañana del apóstol y su testimonio es que fue un hombre que no se identificó ni para un lado ni para otro, sino que buscó la unidad del cuerpo en la unidad de Cristo. Un verdadero testimonio de un hombre o una mujer de Dios debe ser un llamado a la pacificación, a la unidad y a la coinonía entre los hermanos en esto que conocemos como la iglesia. Y así el apóstol Pablo hablaba y rogaba para que todas las cosas pudieran ponerse de acuerdo en la iglesia y que la predicación del evangelio no tuviera estorbo. Y continúa el apóstol diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Siempre esperando esa venida. Siempre esperando la venida del Señor. Pero este hombre también estimulaba a que nosotros, a que la iglesia no estuviera entretenida, no estuviera, digamos, distraída en cosas que pudieran causar ansiedad en la vida de los creyentes. Nosotros creemos que el mundo de hoy es el mundo que más estresado vive. Sin embargo, vemos por la historia que cada época de la historia, o en cada época de la historia, la humanidad vivió momentos difíciles y en los que las personas también vivían dificultades con el tema de la ansiedad. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Lo está diciendo un hombre que padeció hambre, que padeció persecución, que dejó todo un liderazgo religioso solo por el amor de servir a Cristo. ¿Y quién que no pase hambre, que no pase persecución, que no pase necesidad, que no pase amenaza de muerte, en algún momento pueda sentir ansiedad porque la situación en su entorno o en su alrededor lo está acorralando? Lo está diciendo una persona que vivió momentos difíciles al extremo en su vida. Y él está diciendo aquí a la iglesia que por nada estemos afanosos. No está diciendo que es sencillo, no está diciendo que es fácil, pero es un ejercicio que un hombre de Dios está haciendo para estimular a la iglesia
a que descansen en Jesucristo. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y concluye diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién puede, hermanos, o quién de nosotros pudiera, con un testimonio, estimular a otros? Fíjense, para yo hablar a una persona de algo en lo que lo voy a aconsejar, esa persona tiene que ver en mí primero que yo he sido capaz de hacer y de vivir lo que estoy motivando o lo que estoy aconsejando. Si en mí no se vive, si de mí no se testifica eso, entonces mi consejo y mi exhortación entrarán por un oído y saldrán por otro. El testimonio va acompañado con la vivencia pública y de fe que los creyentes damos frente a los demás. Es ese testimonio
Una de esas expresiones de Pablo, hermanos, está siempre firmes en el Señor, siempre firmes en el Señor, siempre firmes en el Señor. Para que nada pueda desviarnos de la ruta y para que nuestra mente no venga nada, que entonces seamos nosotros ocasión de desviación de otros que sí andan buscando el camino del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que muchas veces vendrán a nuestro medio personas que no están claras en lo que quieren en el Evangelio y querrán hacer, y lo que harán entonces es confundir a aquellos que de corazón andan buscando a Dios en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué cosa? En lo terrenal. Hermanos, si la iglesia de Cristo solo piensa en lo que está aquí debajo, el día que nos vayamos de este mundo, todo se quedará aquí. Muchos de los que estamos aquí somos el producto del trabajo, de la obra, de la entrega de hombres y mujeres que desde pequeños nos enseñaron la importancia y el valor del Evangelio. Aún en momentos de la vida en que pareciera que eso a uno no le importaba. Aún en momentos de la vida en el que uno andaba lejos de los caminos del Señor, pero esa palabra estaba sembrada en la mente y en el corazón. Si muchos de nosotros hoy podemos estar aquí, unidos, trabajando, con un corazón limpio y sincero, es que primero por la misericordia de Dios y luego por el trabajo que esos hombres y mujeres hicieron en medio de cada uno de los que estamos aquí trabajando de corazón puro frente al Señor. Y yo sé, hermanos, que también así muchos de nosotros los que estamos aquí no andamos buscando lo terrenal, no andamos buscando las cosas que perecen en esta tierra, sino que andamos buscando la gloria y la honra de Dios. Así que la advertencia del apóstol Pablo aquí es a cuidar con celo el entorno de la iglesia, a cuidar de los más débiles, de los que inician en la fe. ¿Para qué? Para que puedan crecer en el fortalecimiento del Señor. Porque muchas veces, hermanos, y a veces uso la expresión de manera consciente o inconsciente, muchas personas buscan en la iglesia o solo piensan en lo terrenal. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corruptible, no puede entrar delante de la presencia de Dios, sino que tenemos que ser transformados. Porque este cuerpo de pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. Hermanos, el testimonio de este hombre, el testimonio del apóstol Pablo, sirve hasta nuestros días como un marco de referencia para ver el testimonio de un verdadero llamamiento. Que podamos nosotros decir y que de nosotros también se pueda decir que nuestro testimonio, lo que hacemos, de lo que usted puede hablar, se basa en un verdadero llamamiento del Señor. No importa a lo que el Señor lo haya llamado, no importa. En el Señor no hay grande ni pequeño, porque Él dijo, el que se quiera hacer grande entre vosotros, que sea como el que sirve. Para que no haya grandeza humana, sino que la grandeza de Dios. Y el primer ejemplo lo puso Jesús. Nacido en un pesebre, entre animales,
en una casa humilde, no tenía dónde recostar su cabeza. Un ministerio forjado con un grupo de hombres y de mujeres que también que lo acompañaban, sencillas y comunes, para que ese atractivo que nosotros vemos en el mundo no se viera en él, sino que en él se viera la humildad, la sencillez y la honestidad de corazón. En el momento que nosotros como creyentes quisiéramos introducir en la iglesia modelos del mundo en los que se engrandece al hombre, a los líderes, a las personas que tienen ciertas capacidades, en ese momento la iglesia dejará de ser iglesia e irá perdiendo su esencia. En todo y por todo, Cristo debe ser predicado. En todo y por todo, Cristo debe ser predicado. Y una de las formas en la que Cristo es predicado es a través de nuestro testimonio. De que nuestras vidas, cuando se hable de ella, puedan reflejar a Cristo, aún siendo nosotros personas con nuestros defectos y nuestras debilidades. Porque